vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Yo he querido partir de no una viga específica que normalmente viene en el libro, sino de un marco, ¿verdad? Porque en realidad el concepto del capítulo 6 aquí se continúa, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hacemos en el capítulo 6? Determinar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los elementos. Entonces, para después hacerle el análisis de cargas internas, que sería cortante y flexión. Bien, tenemos este marco, está apoyado en A, articulado, un balancín en el punto F, 3 piezas, ninguna es simple, todas son barras sometidas a más de 2 fuerzas, y en el cual tendríamos la barra horizontal que tiene en su extremo una polea, y esta polea lo que hace es que recibe la carga. Esta polea está apoyada, agarrada a la barra vertical FS o CEF. Entonces, lo que se quiere hacer es determine el esfuerzo cortante y flexión a la que está sometida cada una de estas barras. Entonces, cada una de estas barras nos representaría una viga. ¿Okay? Para representar, entonces normalmente hacemos recordar un poco el capítulo 6 brevemente. Quitamos los apoyos, ponemos sus respectivas reacciones. Tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones y se resuelve, y la fuerza F, ¿verdad? Sería 500 en J verticalmente, mientras que en A va a ser menos 200 en J, o sea, va hacia abajo. Normalmente entonces habría que hacer un despiece. Para el despiece lo que primero se analizó fue la polea. Entonces, la polea vamos a tener que es una cuerda la que está sometida, por lo tanto la tensión en la cuerda es la misma. Entonces, las reacciones en D, de X y de Y, van a ser estos valores. Es bastante sencilla, digamos, entonces no hay necesidad de hacer mucha ecuación porque se convierte en algo muy lógico. Ahora se va a analizar la barra BED. Para lo cual tiene apoyo articulado en B, articulado en E, y las cargas en el extremo D son las que calculamos en la polea. Vean que son las opuestas. ¿Vale? Son las opuestas a las que calculamos en la polea. Principio de acción-reacción. Tenemos su geometría, y acá, al ser articulado en E y en B, tenemos 2 incógnitas, BX, BY, EX, EY. Esto significa que este diagrama es estáticamente indeterminado. Pero, no significa de que no podemos conseguir algo. Hay algo que es importante. BX y EX están alineados horizontalmente. Eso significa que si yo hago momentos en B, EX no produce momento, entonces solo va a haber una incógnita. O viceversa. Si hago momentos en E, BX no me produce momento y la única que me produce momento es BY. Y por lo tanto puedo conseguir, no todas las reacciones, pero sí en este caso 2. Y esos son detalles importantes en los marcos y máquinas cuando tenemos esta situación, aunque es estáticamente indeterminado, pero podemos conseguir. Entonces, resolviendo, momentos en B, y se calcula EY, y con sumatoria de fuerzas en Y se calcula BY. Acá se pudo haber hecho momentos en E, y se hubiese calculado BY. Esto todavía no está totalmente determinado. Acuérdense que lo que yo tengo que encontrar son todas las fuerzas que actúan sobre cada miembro, ¿verdad? En este caso, sobre esta barra ya tengo EY, BY. Falta de calcular BX, EX.
Ahora vamos a pasar a la barra CEF. Entonces, en la barra CEF, el punto que está en contacto entre estas dos barras es el punto E. Entonces, aquí en E, ¿verdad? Si teníamos EX en esta dirección, aquí cambia, ¿verdad? Porque cambia de barra. Y EY me dio positiva, significa que este valor es correcto. Por lo tanto, aquí iría, su dirección correcta sería esta. Entonces resulta que tengo en C, es articulado, CX, CY y la fuerza M. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, se resuelve. Y me dan los valores de EX, que es 225 positivo, CY es negativo, significa que la dirección es hacia arriba, y CX es 75. Esto está correcto. Como ya conseguimos EX, podemos regresar a esta barra, ¿verdad? Y con sumatoria de fuerzas en X, calculamos BX. Y ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. En realidad, y ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Eso significa que ya tengo todas las fuerzas que actúan también sobre la barra inclinada. ¿Por qué? Porque ya tengo las reacciones en B, las reacciones en C y ya había calculado las reacciones en A. Por lo tanto, ¿verdad? Nada más aquí, CY, acá me dio negativo, en realidad quiere decir que en este cuerpo va hacia arriba. Por lo tanto, aquí va hacia abajo. ¿Sí? Las reacciones en B y las reacciones en A. Normalmente uno haría una comprobación para ver si eso es cierto. Entonces hace momentos en cualquier punto y para que esté en equilibrio la suma de momentos tiene que ser igual a 0. Y la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Tal vez aquí no se hizo la suma de fuerzas porque es un poco evidente. En X, 75 hacia la derecha y 75 hacia la izquierda. Mientras que en Y tengo esta de 300 que sube y tengo 100 que baja y 200 que baja. Por lo tanto, en X queda comprobado también sin realizar las ecuaciones. Tal vez la parte más importante siempre es el cálculo del momento, para verificar de que esto es correcto. Si esto no está en equilibrio, hay errores en el cálculo. Bien, vamos a ver, en este caso vamos a realizar, ahora sí vamos a tomar la barra BED como una viga. ¿Verdad? Entonces, todos los valores que encontramos vamos a ubicarlos en su verdadera sentido y magnitud. Para efectos prácticos yo he puesto las fuerzas axiales. Para el proceso, normalmente la fuerza axial la podemos despreciar. Vamos a ver que en la siguiente viga la desprecio. En este caso la vamos a considerar, pero no se va a calcular las fuerzas normales que se hablan como fuerza interna, sino que nos vamos a dedicar básicamente a lo que serían cortante y flexión. Cortante, para recordar, son todas las fuerzas que entran transversalmente, ¿verdad? Perpendiculares a la barra. Eso nos indica de que hay que hacer dos cortes. Un corte que se va a evaluar de 0 a 3 y el otro que se va a evaluar de 3 a 6. Un corte A y un corte B. Entonces quiere decir que el corte A evalúa hasta 3, pero por el lado izquierdo, o el punto E por el lado izquierdo, sin considerar la fuerza de 600. Mientras que el corte B vamos a considerarlo por el lado derecho, ¿verdad? Va a ser por el lado derecho de E, donde ya sí se considera la fuerza de 600. Y lo que vamos a poner es que esta distancia la vamos a ubicar como una incógnita para hacer una evaluación. Entonces, vamos a hacer el corte A. Tenemos dos opciones, tomar el lado
izquierdo o de todo el lado derecho. Normalmente decimos que tomamos el lado izquierdo, es el más simple. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Trazo unas líneas, ¿verdad? Continuas, y por acá vamos a graficar el cortante, y por este otro lado vamos a graficar el momento flector. Esta sería la línea de 0, positivo hacia arriba, negativo en la parte inferior. Acuérdense, si V, de acuerdo a las condiciones que nos decían que si era positivo, ¿verdad? Nos da positivo, significa que se grafica de este otro lado. ¿Okay? Entonces, en lo planteado, nuestra área para hacer el gráfico, entonces vamos a hacer el corte AA. Entonces vamos a asignar con una letra X que ese valor de X va a variar desde el punto 0 hasta 3. Vean que es menor que 3. O sea, no vamos a considerar la fuerza de 600. Vamos a decir que vamos a hacer el análisis por el lado izquierdo del punto E. Y entonces lo que presentamos es este. Vean que elimino, para efectos de calcular las ecuaciones, para hacer los gráficos, eliminamos las fuerzas axiales. Ya no las consideramos, no es que las eliminamos, sino que no se consideran. Se asigna el valor de X, que es la distancia que sería desde el extremo B a donde está el corte. Este punto aquí es el corte. Y tenemos las fuerzas internas, V y M. Por definición, lo que vimos en el video anterior decía que se va a considerar para el gráfico que V es positivo si me hace girar la viga en forma horaria y lo hace girar para acá. Entonces, si este dato que yo calculo aquí es positivo, se grafica al lado superior. El mismo concepto con M. Entonces, si esta condición es positiva, se va a dibujar del lado de arriba. Normalmente, entonces, las ecuaciones para el corte se hace suma de momentos en este extremo. Bueno, en realidad se puede hacer suma de momentos en cualquier lado, ¿verdad? Se puede hacer suma de momentos en B o cualquier otro. Normalmente lo hago en esta condición para que no me trabaje, para que no me actúe la fuerza V. Y entonces sacar una ecuación más directa. Entonces, 300 por X me hace un momento positivo, más M, entonces significa que M es igual a menos 300X. Si hago la sumatoria de fuerzas, menos 330 menos V, vean que para efectos del sistema de ecuación, V mantiene el valor de acuerdo a la norma para establecer las ecuaciones, ¿no? V es igual a 300, a menos 300. Entonces, eso significa que en la ecuación M es una línea recta, ¿verdad? Y una constante de menos 300 y por X. Mientras que V, en la ecuación es una constante, ¿verdad? Entonces significa que el valor de V se va a mantener a lo largo de toda esta sección desde el punto E, de B al E. Y se hace una evaluación. Si X es igual a 0, M es igual a 0 y V va a ser igual a menos 300. Entonces, veamos lo que sucede. Entonces acá, tal vez aquí fue que esto no salió bien, pero esta distancia es V, baja a 300, ¿verdad?
M, obviamente aquí está en 0, porque aquí es 0. Cuando se evalúa en 3, entonces V mantiene su condición de 3 y entonces aquí tendríamos que este valor sería menos 300. M es igual a menos 900. Eso significa que es, primero que nada, una recta, ¿verdad? Por lo tanto, y cuando llegamos a este punto, llega a 900. Entonces, sale de 0 y llega a menos 900. Esta sería la condición de análisis, ¿verdad? Para el primer corte. Entonces, estas serían las ecuaciones y se hace la evaluación considerando normalmente los extremos hasta el extremo B. Ahora hacemos el corte B. En este caso, el corte B, vamos a evaluarlo de 3 a 6. Entonces, significa que yo estoy planteando, tomo el lado derecho, tomo el lado izquierdo, perdón, tomo el lado izquierdo y hago la evaluación. La fuerza de 600, ven que aquí no estaba la fuerza de 600, ahora sí vamos a evaluar desde el lado derecho de A hasta el final de la viga, hasta el punto D. Entonces, X va desde el origen hasta el corte. Esta distancia es 3, por lo tanto X va a tomar un valor de 3 o de 6 para evaluar el punto E al punto D, ¿verdad? Que es lo que me dice. Se hace suba de momentos, aquí fallé, el corte BB, acá en el BB, y se plantea el sistema de ecuaciones, ¿verdad? X por 300, X por 300 me da este positivo. Esta fuerza de 600, su brazo de palanca es X menos 3 por 600 más M. Eso me va a dar la ecuación ya resumida de 300X menos 1800. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, menos 300. Aquí yo tengo un error, por favor, tengan comprensión. Menos 300 más 600, V va a ser igual a 300. Vean que aquí es positivo, mientras que aquí me dio negativo. Por acá vamos a ver, hacemos la evaluación. Si X es igual a 3, M es igual a menos 600 y V es igual a 300. ¿Ok? Significa que estaban menos 300, V, están menos 300, ahora sube a 300. M está en menos 600, igual que el corte anterior, y ahora se evalúa cuando X es igual a 6. Entonces resulta que M va a llegar aquí a 0 y V se mantiene constante. Y V se mantiene constante. Esta sería la evaluación. Tal vez aquí hay varios aspectos importantes a considerar. Algún tipo de relación, ¿verdad? Si uno tiene estas dos ecuaciones, recordando un poquito cálculo, usted deriva M, la derivada de M, 300 por X va a ser 300. Entonces hay un concepto matemático que decimos que la derivada de M me va a dar V, o viceversa. Si usted tiene V, integra y le va a dar M. Acá, básicamente lo que vamos a decir es que cuando usted tiene V, el área bajo de la curva que tiene V, esta área, 300 por 3,
me va a dar el momento máximo, ¿verdad? Y vemos las tendencias de las ecuaciones. Si vemos esta ecuación, es con una pendiente positiva, o sea, quiere decir que es creciente, o sea, de donde se encuentra el punto inicial va a ir creciendo conforme avance el valor de x. Por eso es que esta es positiva. Y aquí podríamos hacer la misma valoración, ¿verdad? Te deriva m, la derivada de una constante 0, la derivada de 300 es x es 300, y entonces la derivada del momento le va a dar v. Esa es la relación matemática, digamos, que existe, o viceversa. Si usted tiene v, integra v, le va a dar el momento. Entonces, cuando uno dice que es integración, te integra v, usted lo que está integrando es el área bajo la curva. O sea, usted está integrando, usted está obteniendo el área bajo la curva, que es lo que le va a dar el valor del momento. Veamos cómo para ahí. Hay otro aspecto importante acá, es que vamos a tratar de denotarlo en los casos, en los ejemplos. V en este punto específico es un punto de inflexión donde tiene un valor por el lado izquierdo de menos 300 y por el otro lado derecho de 300 positivos. O sea, pasó de un valor de menos 300 a un valor de 300. O sea, la magnitud de esta línea vertical es de 600. La magnitud de esta línea, la magnitud de esta línea baja 300. Es un aspecto de inspección que uno puede ir realizando. Baja 300, como no hay cargas, ni carga distribuida, ninguna otra carga acá, esto se va a mantener constante. Tenemos el valor de 600, entonces esta línea va a tener una magnitud de 600. Por lo tanto, si está en menos 300, pues llega a un valor de 300. Como no hay carga distribuida aplicada en su parte interna de E a D, se mantiene constante. Y obviamente baja 300. Entonces inicia en 0 y finaliza en 0. Quiere decir que aquí esta fuerza cortante, este diagrama, en este punto E, en ese punto decimos que va a haber un máximo, va a haber un máximo en este punto. O sea, aquí, cuando pasa por 0, vamos a tener un máximo o un mínimo, ¿no? Cuando v es igual a 0, eso significa que hay un máximo o un mínimo, ¿no? Vamos a continuar con la viga. Ok, voy a continuar con la anterior, voy a retroceder. En realidad vamos a tomar esta misma, solamente que aquí no voy a considerar las fuerzas. Y me voy a concentrar en el corte B. En el corte B. Entonces, en el corte B, este es lo que establecimos con una variable X acá, que viene desde el origen hasta el extremo. Y nos resultaba esta ecuación, donde en vez de aquí se evalúa de 3 a 6. Pero podría yo tener este corte, el corte ED, pero expresado de la siguiente manera. ED. X lo pongo de E, del punto E a donde está el corte imaginario. Entonces, este va a ser nuestro valor de X. Y aquí tenemos 3. Entonces, si planteamos las ecuaciones, la diferencia es esto, ¿okay? Que este evalúa de 0 a 3. O sea, como ya esta parte fue evaluada, cuando yo voy a atar el primer punto, si yo pongo expreso X, entonces yo voy a evaluarlo cuando X vale 0. Y cuando X va a tener, de aquí al punto D, va a tener el valor de 3.
Mientras que este otro, recordemos que se evalúa de 3 a 6 porque X está planteada, la cota está planteada de esta manera. Entonces, la posición de la cota te define los límites que son diferentes en ambos. No van a dar resultados diferentes, no van a dar resultados diferentes. Lo que vamos a tener son ecuaciones diferentes, pero los resultados finales van a ser exactamente los mismos. Entonces, mientras que acá tenemos 300x menos 1800, aquí tenemos menos 900. Y la otra forma de expresarlo es diciendo, donde yo corté aquí el corte A, el final del corte A, con el corte B. Se puede expresar, eso sí, vamos a mantener esta misma característica. Entonces, se corta la viga, aquí terminó el corte A y aquí tenemos el corte B. Entonces, el corte A del lado es el extremo final en los valores que habíamos obtenido. ¿Ok? Habíamos obtenido que en el diagrama V era menos 300 y M era menos 900 en esta dirección. Es positivo. Y la otra forma de obtener, digamos, otro corte, establecer el corte, en este caso el corte B, es que haga el siguiente diagrama. O sea, del extremo del lado izquierdo de E, en el corte anterior, tuvimos unos valores de V. Me decía que V era menos 300, o sea, iba hacia abajo, y que M era menos 900, o sea, tenía un sentido negativo. Entonces, estos son los dos valores que teníamos en el corte anterior. Consideramos la fuerza de 600, ¿verdad? Entonces, en este caso ponemos los datos del último corte, del corte que se hizo anteriormente. Entonces, estos datos que vendrían acá serían los datos del último punto evaluado a la derecha, a la izquierda de E. Entonces, estos son los valores. Y por este lado, tendríamos las reacciones internas de V y M que vamos a evaluar en este lado. Entonces, siempre en este caso se va a evaluar la sección del corte de E a D, que va a ser la distancia que nos aparezca, que en este caso es 3. Y las ecuaciones de corte, si podemos ver, en realidad estos son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, esta es una forma resumida. Si estos datos fueron mal calculados, pues obviamente aquí van a salir mal calculados. Entonces, un asunto sumatorio, es más simplificado el corte, pero puede tener implicaciones de que si calculé mal acá, ya el resto va mal. En este otro, vamos a hacer una independencia entre, digamos, cualquiera de estos dos, vamos a tener una independencia del corte anterior, ¿verdad? Si hubo problemas en el corte anterior, no necesariamente aquí se van a reflejar esos datos, partiendo de que todas las fuerzas están bien. Este sería un balance de lo que podríamos tener o considerar para efectos de qué tipo de corte. Se analizó el corte B porque el corte A no hay quite, no hay forma, siempre va a ser el mismo que se hizo, como es el primer corte, ¿verdad? No tenemos datos anteriores. Entonces, el segundo corte en adelante, los otros cortes que hayan en la viga, habría que ver si ustedes van a poner, a poner su variable respecto desde el origen, o solamente la sección del tramo a evaluar, o realizar el corte, ¿no? Cortar de un lado, en el último corte, al nuevo corte. Este es más simplificado, pero bueno, tiene esos
detalles inconvenientes es que depende de los valores anteriores. Bien, teníamos la barra vertical CEF. Tal vez aquí la idea es, no sé, por tradición siempre lo ponemos en forma horizontal, entonces giramos esto 90 grados, ¿verdad? Y vamos a eliminar las fuerzas axiales, ¿verdad? O no las vamos a considerar. Entonces tendríamos EX, que es 225, la de 300, que está a un pie, y la de 75. Ven, por acá tendríamos V y M. Básicamente no lo quise hacer la parte de todos los cortes, sino lo que realizarlo un poquito con el concepto de inspección, ¿verdad? En el cortante, esta sección de aquí, ¿verdad? No hay ninguna carga aplicada, por lo tanto el cortante es cero, ¿verdad? Si no hace un corte aquí, pues no hay ninguna fuerza, no hay esfuerzos internos en la viga acá. En realidad esta pieza en esta sección está sometida a compresión, pero para efectos de las fuerzas normales no las evaluamos solamente se evalúa en este tema cortante y fricción. Entonces realmente empieza en el punto E, ¿verdad? Empieza, sube 625, se mantiene constante y baja 300. Entonces, si está en 225 y baja 300, entonces llega hasta menos 75. No hay cargas distribuidas, aplicadas en este extremo, o aquí, está libre. Entonces, esta fuerza se mantiene constante de 75 y sube a 0. ¿Verdad? Algo se mencionó de que si usted integra el área de V, obtiene M. Entonces, si usted saca el área, en este caso de este rectángulo, que sería la base, que es 1, por la altura, que es 225, ¿verdad? Entonces esto me va a dar que el área es 225, pero esto sería, el cortante es libra y la distancia es fuerza, entonces esto es momento. Entonces vas a tener que aquí va a crecer linealmente, empieza en 0 y termina en 225. Entonces recuerden, aquí estamos en 225, calculamos el área, 3 por menos 75 me da 225. Eso significa que esta área es de menos 225, o sea, es una pendiente negativa. Empieza en 225 y va a terminar, vamos a restarle 225, eso significa que va a terminar en 0. Bien, eso es cuando son cargas puntuales, podemos hacer este método de inspección, que es relativamente sencillo. El método tradicional es hacer cortes, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso tenemos un momento máximo y un cortante máximo que sería de 225. Vamos a ver qué es una fuerza cortante. Acuérdense que es una fuerza cortante, es una fuerza que tiende a cortar. Vamos a poner el ejemplo de la rebanada de mantequilla, ¿verdad? Si usted rebana una barra de mantequilla, usted corta, ¿verdad? Entonces, la fuerza máxima no importa si es un valor negativo o positivo. En este caso es un valor positivo, ¿verdad? Pero es el máximo absoluto, el valor de esa fuerza. Si va hacia arriba o hacia abajo, para efectos de la pieza es indiferente. La pieza lo que va a sentir es esa magnitud de fuerza. Entonces, siempre se va a poner el mayor valor absoluto como carga máxima. Y eso significa que va de E acá, está aplicada el cortante máximo.
Mientras que flexión, acuérdense que es la tendencia a curvar, ¿verdad? A flectar la pieza. Entonces, la flexión máxima se va a dar en el punto K y su valor es 225 libras por pie. Aquí, igual este mismo concepto, es lo mismo que a uno lo doble, digamos, se tuerza, se curve, digamos, convexo o, digamos, como dicen en la matemática, ¿verdad? Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es, digamos, al objeto, a la pieza, si lo doblan, lo curvan hacia arriba o lo curvan hacia abajo, para efectos de evaluación, lo que les interesa es el valor máximo, absoluto. Si usted tiene un valor negativo en una ecuación, en un gráfico, que es mayor a 225, por ejemplo, menos 300, el valor máximo sería el de menos 300. Entonces, cuando hablamos de los máximos, son máximos absolutos, no importa si es negativo o si es positivo o negativo. Bien, y por último, la barra inclinada. Esta barra inclinada igual, la giramos de manera que nos quede en la posición horizontal. Al girarla, obviamente las fuerzas, ¿verdad?, cambian su dirección. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa son las fuerzas cortantes o las fuerzas transversales que actúan sobre la barra, ¿verdad? Entonces tendríamos esta situación. Si la simplificamos, ¿verdad? Aquí tiene componentes en X y en Y, aquí hay componentes en X y en Y, pero solamente nos interesa mostrar las componentes, en este caso, perpendiculares a la barra, ¿verdad? Que son las que nos van a producir flexión y cortante. Entonces, estas dos se resumen, que su resultante vertical es 120, su resultante perpendicular, no vertical, perpendicular es 240 y la componente perpendicular es de 120. Acuérdense que aquí hemos establecido XY, ¿verdad? Por lo tanto, aquí estamos cambiando de sistema de referencia. Tenemos nuestros espacios para diagramas y bueno, en este caso lo podemos hacer por inspección. Baja 120, se mantiene constante, sube 240, por lo tanto llega hasta 120, se mantiene constante y baja a 120. Entonces hacemos el área bajo la curva, 120 por 5, menos 600, y 120 por 5 me da 600. Entonces quiere decir que parte de 0 es una recta, ¿no? Como esto es una constante, esto es una recta, y aquí vamos a tener el valor máximo, que sería el área bajo la curva. Aquí es una V es positivo, por lo tanto eso es una pendiente positiva, ¿verdad? Y el área, esto es 600, entonces, si empezó en 600, en menos 600, entonces termina en